Hola jubilados y pensionados, ¿cómo están? Les contamos las noticias de ANSES del día de hoy, no se las pierdan. Una Cámara Federal acaba de tomar una decisión que afecta a los cobros de jubilados y pensionados, y gracias a esto, se va a poder cobrar un pago retroactivo y aumentar la jubilación. Así que, no te pierdas ningún detalle en este video, y cualquier duda o consulta, escribila en los comentarios. Además, Florencia Markarian trae bastantes novedades exclusivas para las jubilaciones y pensiones, que sí o sí, tienen que prestar atención, para poder cobrar el retroactivo. Estén muy atentos. Antes de arrancar con las novedades, queremos recordarles que pueden apoyar el canal con un me gusta, o suscribiéndose. Además, los invitamos a que nos dejen su opinión en la cajita de comentarios abajo de este video. Ahora sí, vamos con las últimas noticias de ANSES del día de hoy. Bueno amigos, arrancamos poniéndolos al día. Resulta que una Cámara Federal acaba de tomar una decisión clave que afecta a miles de jubilados y pensionados. Bueno, en primer lugar lo que pasó es que la Cámara Federal de Mendoza falló a favor de un jubilado. Bueno, esto quiere decir que el tribunal declaró inconstitucional una ley de movilidad previsional que se usó durante el gobierno de Alberto Fernández. Esta ley, según los jueces, hizo que los jubilados perdieran poder adquisitivo, o sea, que el monto que cobraban de sus haberes no se aumentara correctamente a la inflación. Básicamente, esto implica que los jubilados y pensionados, que estén en la misma situación que este jubilado, pueden pedir que les aumenten sus haberes previsionales y les paguen un retroactivo. Pero ojo, para eso, tienen que hacer el proceso correspondiente. Ahora, te explicamos por qué los jueces tomaron esta decisión. Según ellos, entre enero de 2021 y marzo de 2024, los jubilados perdieron un 50,3% de poder adquisitivo, debido a la ley 27,609, que es la que se usó hasta ahora. Esta ley no aumentaba correctamente las jubilaciones, en comparación con la inflación. Dicho sea de paso, los jueces determinaron que el aumento que recibieron los jubilados durante ese tiempo fue mucho menor al ritmo de la inflación. Por ejemplo, en 2021, los jubilados tuvieron un aumento del 52,67%, mientras que la inflación fue del 50,79%. En 2022, el aumento fue del 72,45%, pero la inflación fue mucho más alta, o sea 94,75%. Y en 2023, los montos fueron peores. Como resultado, los jubilados terminaron en una situación peor que cuando estaban trabajando. Bueno amigo, si sos jubilado o pensionado y pensás que podrías estar en una situación parecida, te cuento que la recomendación es revisar tus haberes desde 2021 hasta ahora. Si encontrás que te pagaron menos de lo que te correspondía, con la documentación adecuada, podés empezar un proceso legal para aumentar tu jubilación. Lo ideal es que te asesores con un abogado previsional, ya que este proceso podría incluir el cobro de un retroactivo. O sea, podrías reclamar lo que no te pagaron todo este tiempo, por la diferencia entre lo que cobraste y lo que realmente te correspondía cobrar. Ahora, ojo, si querés demandar, hay que saber que ANSES puede apelar la decisión y el caso podría llegar a la Corte Suprema. En ese caso, el proceso se podría alargar varios años. Según la abogada Florencia Markarian, que habló sobre este tema, los juicios que antes duraban 8 años, ahora se resuelven en un promedio de 3 o 4 años. Así que si te metes en un juicio de estos, tené paciencia, pero no te preocupes, que la situación está cambiando y avanzando más rápido que antes. Si querés seguir adelante con la demanda, lo más importante es que tengas todos los recibos de tus cobros. Eso va a ser clave para demostrar cuánto venías cobrando y cuánto tendrías que haber cobrado según la inflación. Incluso, si tenés problemas de salud que te hayan afectado en el camino, es importante que tengas esos certificados, porque van a ser necesarios para tu caso. Bueno amigos, ahora que ya sabes cómo está el panorama con los juicios, te cuento un poquito sobre los aumentos de ahora para los jubilados. En noviembre, todos los jubilados, pensionados y demás titulares de ANSES tuvieron un aumento del 3,47%. Pero ojo, en diciembre va a haber otro aumento del 2,7%. Y todavía hay incertidumbre sobre un posible bono navideño. Dicho sea de paso, el mes que viene también les corresponde el aguinaldo, lo que hace que la jubilación mínima se aumente a 259.624 pesos, y si sumamos el aguinaldo, el total será de 389.436 pesos. Para quienes cobran 2 haberes mínimos, ese monto se aumenta a 519.200,
48 pesos. Ahora amigos, Florencia Marcarián nos da más detalles sobre lo que te estuvimos contando y muchas más novedades de hoy, no se las pierdan. Vamos a contarle a la gente de qué se trata, cómo es el caso de este jubilado, como para tener un panorama y ver qué puede hacer una persona que está en la misma situación, ¿no? Por supuesto, porque hay muchos en la misma situación que Cortés, que es quien inició el juicio, si bien llevó un tiempo, que es el tiempo considerable, ¿no? para la resolución de los juicios. A ver, para entender el fallo hay que situarnos en el 2020. En el 2020 había una fórmula de movilidad que se suspendió, dejaron de darse los aumentos por fórmula de movilidad, porque, ¿qué pasó? Marzo del 2020, pandemia. En el 2021 se reanuda el pago, los aumentos para los jubilados y los pensionados con una nueva fórmula de movilidad. Lo que pasó en el 2020 es que esos aumentos se fueron dando de manera discrecional mediante un decreto de necesidad y urgencia. Tal como sucede hoy en día, pero en vez de tenerlo atado a algún índice como es hoy, esos aumentos eran discrecionales. No había una pauta por la cual se fijaran los aumentos. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte? O sea, en el 2020, aumentos por decreto. En el 2021, aumento por nueva fórmula de movilidad establecida en el gobierno de Alberto. Bien. Lo que menciona la Corte es, la Cámara Federal, es que el inconveniente no estaba en el 2020 con los decretos que fueron discrecionales. Porque había un contexto de pandemia, porque había que atender a la salud más que al tema económico. No había varias cosas para solucionar. El tema de las vacunas, ya sabemos que fue lo que pasó totalmente. En 2020 y todos los efectos. Ahora, los efectos negativos del 2020 no se podían seguir perpetuando del 2021 en adelante, y manda a reajustar esos saberes a partir del 2021 teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor, que es la inflación. Entonces, ¿cuál es el cálculo? Porque ordena el reajuste de los saberes. El cálculo es el siguiente: ver cuáles fueron los aumentos que recibió la persona y ver en el mismo periodo cuánto aumentaba por el índice de precios al consumidor. ¿Cuál fue la inflación? Entonces, la diferencia entre lo que percibió y lo que hubiera correspondido según el índice de inflación es lo que deberían estar cobrando, ¿sí? Y como sucede ahora, hoy en día es por el índice de precios al consumidor. Claro. Bueno, lo mismo se intenta con este fallo, ¿no? Porque lo que pasaba es que esos aumentos que se fueron dando de manera discrecional muchas veces quedaron por debajo de los aumentos por inflación. Claro, no cobraron básicamente lo que deberían haber cobrado en su momento, y por eso se inicia el juicio, ¿no? En este caso, quería preguntarte antes de explicarle a la gente un poco cómo llevar a cabo este proceso si están en esa misma situación. ¿Cuánto demoró el juicio, en este caso, para este jubilado? Llevó 4 o 5 años, pero hay que recordar que antes de la pandemia, ya para el 2019, se pedía la digitalización de los escritos que uno iba presentando. O sea, uno iba a tribunales, llevaba el escrito y tenía que subir la copia digitalizada. No había, Bien. Una forma de ahorrar no solamente papel, sino tiempo. Con la pandemia y la imposibilidad de acudir a los tribunales presencialmente, todo este proceso se aceleró y empezó a hacerse todo de manera digital. Las demandas se presentan de forma digital, los oficios se hacen de forma digital, no es que uno tiene que ir, que se lo sellen en tribunales, llevarlo al organismo previsional. Eso ahorra muchísimo tiempo. Claro. Antes todo era de manera presencial. Hoy en día, como tramita todo digital, juicios que antes duraban 8 años, hoy están durando 3, 4 años. Se extiende un poco más porque el organismo previsional, por supuesto, que va apelando, va recurriendo todas las decisiones como manera de dilatar el proceso, ¿no? Sí, tiene sus trabas. Así es. ¿Se entiende? Por supuesto que se entiende. Sí. Los abogados del organismo tienen que hacer su trabajo y también tienen que defender sus derechos. ¿Se entiende? Perfecto. Eso hace que se demore un poco más, pero hoy 3, 4 años, 5,
se está resolviendo el asunto y están cobrando lo que deberían haber cobrado, ¿no? Ni más ni menos. Claro, de lo totalmente. que correspondía. Bueno, se agiliza bastante en comparación, como vos lo explicabas recién. Y preguntarte también, por supuesto, cuando hablamos de este fallo, lo que termina pasando a través de este fallo es que básicamente se hace una recomposición, el jubilado cobra de manera acumulada, por así decirlo, todo lo que debería haber cobrado, esa diferencia que vos comentabas al principio. Por supuesto, se le va a reajustar el haber a partir de, o sea, desde el 2021 en adelante, pero además hay que contar con el retroactivo, que son Bien. desde que se hace el reclamo, 2 años para atrás. Bueno, todo eso se va a juntar. La verdad es que es como un ahorro forzoso, ¿no? Es dinero que uno Claro. tiene, pero no puede tocar hasta que Hasta que ir a sale. cobrar. Bueno, no quiero tratar de buscarle lo positivo a todo, pero no está nada mal decir, bueno, de pronto ya tengo esta plata como corresponde, o sea que se va a reajustar el haber que va a cobrar todos los meses y además tiene el retroactivo. Sí, que es algo que con el tiempo, en la práctica, me llamaba la atención que todos querían, o la gran mayoría, lo que buscaba era el reajuste del haber, y la verdad es que decían, mire, a mí el retroactivo no me interesa, yo lo que quiero es cobrar todos los meses bien. Claro. Bueno, claramente no está viendo el monto del retroactivo porque si El no, retroactivo sí, le va a interesar. Claro, y sí, más vale, me imagino. Bueno, vos recién mencionabas que hay muchísima gente en esa misma situación. Podemos contarles también cómo deberían arrancar este proceso, ¿no? Todo lo que, cómo arranca, cómo inicia, qué es lo que tienen que juntar de documentación y demás. Recibos de los cobros, y a los abogados nos toca nuestra tarea, que es la de tratar de adjuntar todo lo mejor, todo lo mayor posible, para demostrar cuál fue la pérdida del poder adquisitivo y cómo fue que las distintas fórmulas de movilidad afectaron al jubilado, ¿sí? Hay que recordar algo, porque seguramente esto se va a dar a conocer, sobre todo aquellos que están en el tema, que, como venía mencionando, que ANSES suele apelar, como está en Cámara, es posible que lo lleve a la Corte, donde finalmente se rechaza, ¿no? el recurso extraordinario, pero esto genera una pequeña demora más, pero bueno, es una técnica de ANSES y como dije, ellos tienen que defender sus derechos. Sí. Ahora, a la gente a no asustarse, ¿no? En tu experiencia, eso puede ser un contratiempo, pero no quiere decir que no les vaya a salir el fallo. Claro, porque quizás ingresan a la página del Poder Judicial y ven, bueno, pero pasó a Corte, ¿acá qué pasó? Lo que pasa siempre, la mayoría de los casos los terminan llevando a la Corte rechaza el recurso extraordinario, vuelve, y ahí se empieza a contar el plazo de los 120 días para que le paguen, ¿sí? Bueno, importantísimo para la gente que lo sepa, que conozca este caso y sobre todo lo que estás contando, porque esto mismo, decir no me importa el retroactivo y demás, o quizás ni siquiera saben lo que les corresponde, importantísimo que sepan que es momento de iniciar este proceso, de reclamar lo que corresponde, eso me parece lo más importante de lo que estamos charlando. Y quería preguntarte, antes de terminar y antes de que se nos agote el tiempo, si tenés alguna recomendación, consejo, lo que para vos principalmente tengan que tener en cuenta los jubilados que necesiten iniciar este proceso. Quería volver un minutito a eso, ¿no? Sí. Aparte del recibo de haber, aquellos que estén con problemas de salud y tengan certificados médicos, siempre acompañarlos. Si tuvieron algún gasto mayor que se les haya generado en ese último tiempo, todo lo que tengan, acompañarlo, toda la documental, acompañarla, porque siempre nos puede servir en el trámite, ¿sí? Bien. Y sobre todo certificados médicos para poder acelerar el proceso, no solamente por la edad, ¿no? Que a veces uno presenta prontos despachos por la edad, sino también los certificados médicos que ayudan bastante. Todo lo que haga a demostrar a cómo se vio perjudicada su vida, ¿sí? O la calidad de vida, todo lo pueden aportar y todo eso va a servir para llevar adelante el trámite.
Bueno, como siempre, la documentación, viste, es lo más importante. Mientras más tengas cosas para probar esta situación, muchísimo mejor. Y obviamente asesorarse y arrancar este proceso y este trámite con un abogado o con una abogada, que pueden contactarte, por supuesto, o si ya tienen otro abogado o abogada. Pero me parece interesante remarcarlo y sobre todo que la gente lo tenga muy en cuenta, que sepa que le corresponde, ¿no? Sobre todo, para recomponer sus saberes y para que justamente, como vos decías, si les afectó en su calidad de vida, qué mejor que reclamarlo, ¿no? Y que puedan mejorarlo un poquito también. Flor, te lo agradezco muchísimo, me encantó este tema, me parece, como te decía recién, súper importante. Ahora se lo voy a recordar a todo el mundo para que lo sepan, para que se sigan asesorando, y a vos te agradezco muchísimo, estaremos charlando la próxima. Muchísimas gracias, Emi, y a Mendoza, que como siempre a la delantera defendiendo los derechos de los jubilados. Vamos, Mendoza, muchas gracias, Flor, me encantó. Charlamos la próxima, que estés muy bien. Hasta la próxima. Adiós, chau, chau. Bueno, gente, ahí la escuchaban a la abogada previsional Florencia Marcarián, como les dije hace un ratito, amiga de la casa ya a esta altura. Charlamos sobre esta situación, ¿no? La justicia falló a favor de un jubilado y declaró inconstitucional la ley de movilidad. Pero uno lo ve así con tanto palabrerío y en definitiva es justamente lo que ella contaba. Cómo se puede reclamar a todas esas personas que sobre todo durante la pandemia, con los aumentos discrecionales por decreto de necesidad y urgencia, no cobraron lo que deberían haber estado cobrando y que aún hoy, quizás como esta persona que finalmente se le solucionó la situación, siguen sin cobrar lo que corresponde. Recuerden que pueden iniciar este proceso judicial con un abogado o con una abogada, por supuesto, con toda la documentación que tengan, para no solamente recomponer, tener el reajuste de sus saberes y empezar a cobrar como corresponde, sino también tener el retroactivo, todo ese dinero acumulado que no recibieron en su momento. Y teniendo en cuenta que son procesos judiciales que llevan su tiempito, que se agilizaron, pero siguen teniendo su tiempo, así que hay que armarse de paciencia, es un dinero quizás considerable que hoy vendría muy bien, a modo pagar ciertas cosas, tenerlo como ahorro, lo que sea, es lo que les corresponde a todos los jubilados que estén por esta situación. Así que recomendación, vayan juntando toda la documentación si creen que les corresponde y asesórense con un abogado o abogada para iniciar este trámite que creo que vale la pena y que les corresponde. Bueno amigos, estas fueron las noticias de hoy. No se olviden de compartir el video y darle me gusta para mantenerse siempre informados. Hasta la próxima.